Buenos días, les saludamos desde La Habana, Cuba, y en este momento estamos efectuando el panel Verdades sobre el bloqueo, una injusta política que fue impuesta por el gobierno de Estados Unidos a nuestro país y que ya excede más de las 6 décadas. En el día de hoy estaremos ahondando específicamente en las implicaciones de esta injusta medida en diferentes áreas de la economía de nuestro país. Quiero comentarle también a todas las personas que nos siguen que el panel se estará transmitiendo en las diferentes plataformas en Facebook y también en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Planificación, también de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. Pero antes de darle la palabra a los panelistas, quisiera que los conocieran a través de este video. Para comenzar este panel, quisiera que me respondieran esta primera pregunta. ¿Cómo afecta el bloqueo en las diferentes esferas donde ustedes se desarrollan? Y quisiera darle la palabra para comenzar a Norailis González, directora adjunta de Kim-Import. Buenos días a todos los que nos siguen en este foro contra el bloqueo. A ver, yo pienso que el sector de comercio exterior es uno de los que más se ve afectado en toda esta trascendencia que tiene el bloqueo en la economía nacional. Y entre las afectaciones, una de las que más incide y vemos todos los días es la imposibilidad de poder realizar contrataciones desde el propio territorio de los Estados Unidos. Hoy hay grandes productores en este territorio, sobre todo de fertilizantes, plaguicidas y productos químicos, a los cuales no podemos acceder. Y esto nos obliga a trabajar a través de intermediarios que resultan en encarecimiento en las operaciones y por supuesto en los precios que se le dan a nuestros clientes para la compra de estos productos. Kim-Import es una empresa que trabaja directamente todo el sector de la agricultura, cañera y no cañera, y esto por supuesto está dirigido a todo lo que es la alimentación del país y por lo mismo resulta en una afectación por esta vía. Otra de las incidencias que tiene el bloqueo en el sector de comercio exterior y fundamentalmente en este sector es la imposibilidad de poder pagar en la moneda dólar americano. Estamos obligados a pagar en otras divisas diferentes a esta moneda, lo cual de igual manera encarece toda la negociación, la contratación y todos los productos que se compran destinados a la alimentación. La transportación internacional, sobre todo los fletes, también se ven afectados en todo este proceso. Hoy nos vemos obligados a acceder a navieras europeas fundamentalmente y no tenemos acceso prácticamente a los fletes del área. Precisamente porque en el área de América es donde más nos vemos afectados por la dolarización que tienen estas economías. Por supuesto, al no tener posibilidades de fletar en esta zona de América, se nos encarece el costo por el flete y a su vez también tributa esta afectación que les explicaba anteriormente. Incidencias que tenemos y que nos afectan muchísimo es todo las relaciones que tenemos con nuestros proveedores y bancos, ya que muchos bancos, incluso proveedores, han rechazado ya la posibilidad de trabajar con Cuba. Y esto nos ha obligado, por supuesto, a tener que acceder a terceros países para lograr llegar a pagarle a proveedores que fundamentalmente están en la zona de América Latina. Por ejemplo, tenemos que ir a Europa para poder pagar a un proveedor mexicano, por citar solo un ejemplo. El hecho de tener que pagar y que se nos devuelvan los recursos que pagamos por la propia incidencia del bloqueo y por el temor de trabajar con Cuba, también ha sido una de las afectaciones que hemos tenido, que ya superan prácticamente los 2 millones de dólares en lo que va de este año.
Esto, por supuesto, al encarecer los productos, la venta de estos productos a los campesinos, tributa, al final deriva en que el precio en que se le está vendiendo a la población estos productos agro está más caro, y eso al final incide de igual manera en lo que es la población, ¿no? Realmente por ahí iría el tema. Muchísimas gracias, Noraily. Carlos Miguel, ¿qué tal si hablamos ahora desde el punto de vista de la informática? ¿Cómo tú crees que influye el bloqueo en tu área? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Desde el sector cuentapropista en el país, especialmente desde el desarrollo de software, nosotros no solo brindamos servicios dentro de la informatización de la sociedad, en la transformación digital, nosotros también exportamos nuestros productos y nuestros servicios. En este sentido, los privados a la hora de hacer esto tienen la misma afectación que tiene el resto de la economía cubana. Por ejemplo, nuestro mercado más natural es el mercado latinoamericano o el mercado norteamericano. Sin embargo, estos mercados, la relación que tienen con Cuba es mínima, producto precisamente a lo que decía la compañera. Pues la mayoría de estos bancos no pueden operar con Cuba, por lo tanto no podemos recibir transferencias desde ahí. Específicamente en los bancos norteamericanos, pero también muchas sucursales de estos bancos en Latinoamérica tampoco pueden hacer esas transferencias a Cuba. Pero la afectación del bloqueo va mucho más allá de esas relaciones de exportación. Los informáticos necesitamos un ecosistema para desarrollarnos, como mismo lo necesitan los informáticos en el mundo entero. Por una parte, la necesidad de comunicación. Las principales plataformas que existen en el mundo hoy de comunicación, como por ejemplo Zoom, que es de las más conocidas, o Skype, Slack, son plataformas que nosotros usamos día a día o necesitamos usar día a día para la comunicación y que hoy están bloqueadas para nuestro país. Pero además hay que adicionarle que muchas de las tecnologías que hoy se ofrecen como ecosistema para el desarrollo de software están bloqueadas, y además para poder acceder a ellas hay que pagar con Visa y Mastercard, cosa que nosotros los cubanos no tenemos acceso. Ahí podemos adicionar además muchas otras cosas que nos afectan el día a día, porque el bloqueo es horizontal. Nosotros como ciudadanos también necesitamos acceder al servicio de transporte para llegar a nuestro trabajo, al servicio de salud. Por lo tanto, esa afectación general a la sociedad cubana impacta también directamente en el quehacer diario de lo que nosotros realizamos. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo concreto, otro hecho desde el punto de vista de usted, Pablo. Dígame cómo afecta. Bueno, Pablo, ya ustedes lo vieron en el video, es presidente de la Cooperativa de Crédito y Servicios Fran País, pero bueno, vamos a ahondar un poco cómo afecta el bloqueo en el área donde usted se desenvuelve. Bueno, bien, darle las gracias por estar aquí hoy, campesino, hijo de campesino. Es un honor para nosotros estar aquí presente con ustedes discutiendo este tema. Es un tema muy importante para nosotros. Pienso que la familia campesina se ha visto muy afectada en 3 etapas fundamentales. Antes, cuando triunfó la revolución, vimos cómo las bandas contrarrevolucionarias asesinaron, violaron, quemaron plantaciones, quemaron centrales, y eso afectó fuerte a los campesinos como tal. Y en una segunda etapa vimos también cómo introducieron plagas y enfermedades que afectaron los cultivos fundamentales y animales del campo, que esto también trajo consigo que afectara la alimentación del pueblo. Y en esta última etapa tenemos que decir que el campesino es el campo hoy ha sido una de las más afectados. ¿Por qué? Porque ha bajado los rendimientos considerablemente debido a la falta de insumos. Es decir, que no tenemos el acceso a esos insumos importantes para el desarrollo de los cultivos, y que estos cultivos tengan la posibilidad de aumentar los rendimientos. Y de esa manera, hoy nosotros los vemos afectados porque no podemos acceder a estos insumos. La compañera de Quimimport lo explicaba, que el país hoy está imposibilitado de comprar estos recursos, y como no llegan al campo, los rendimientos se han afectado fuertemente, y esto va a afectar considerablemente, le está afectando considerablemente a la población, porque no tiene el alimento como tal. Yo me pregunto por qué un país una potencia tiene que estar abusando
considerablemente sobre otros países, porque hay potencias como China, como Rusia, que al final nunca se han visto involucrados en estos temas. Sin embargo, hoy vemos la posibilidad de que nosotros como país tenemos que seguir buscando las soluciones a estos temas que se nos presentan debido al bloqueo ingerente por Estados Unidos. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a darle la palabra ahora a Mirta Morales, que es directora de Bufete Internacional. Bueno, buenos días a todos los que nos siguen en este foro. Agradecerle a los organizadores también del foro la invitación a participar en él. En la prestación de los servicios legales también están presentes los efectos del bloqueo. Nuestras relaciones con clientes del exterior se ven afectadas por un solo elemento que es crucial en nuestras relaciones comerciales, que es cómo realizar los pagos de las tarifas o de los honorarios legales. Como han manifestado el resto aquí de los compañeros, nos vemos imposibilitados por el bloqueo a realizar transacciones en dólares americanos o utilizar bancos americanos o sus sucursales. Esto impone a Bufete Internacional y a nuestros clientes un proceso dilatado en buscar alternativas para realizar los pagos. Esto influye, por supuesto, impacta en la celeridad en que podemos prestar los servicios, en la seguridad jurídica y también en los términos en la prestación de los servicios. Los clientes se ven obligados entonces a utilizar, a buscar alternativas de pago. En ese sentido tienen que utilizar monedas diferentes al dólar, tienen que utilizar bancos intermediarios, tienen también que a veces utilizar terceras empresas que realicen los pagos por ellos e incluso realizar pagos en línea. Y por supuesto, todos estos mecanismos alternativos que se buscan a los efectos de realizar los pagos de los servicios legales afectan desde el punto de vista monetario y financiero a nuestra institución en correlación a los ingresos que podemos percibir por concepto de exportación de servicios que afectan considerablemente y nos causan daños económicos a nuestra institución. Bueno, y ahora para terminar este primer bloque vamos a darle la palabra a Oscar Hum, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, para que nos dé con ejemplos concretos, nos diga cómo afecta el bloqueo en el área donde usted trabaja. Bueno, muchas gracias. Igual reitero los buenos días a los panelistas y a todas las personas que, por supuesto, nos siguen en este momento, ¿no? El bloqueo es una política, como aquí se ha reiterado, lleva más de 6 décadas haciendo sufrir al pueblo cubano, ¿no? Y los daños económicos a precios corrientes que ya se han contabilizado superan los 144.000 millones de dólares. Es una cifra verdaderamente alta. Cuba, además, contabiliza, es decir, hace un análisis, cuantifica las afectaciones económicas del bloqueo en todos los sectores del ámbito económico y social del país. En el último periodo que se hizo este cálculo, pues la afectación fue de más de 5.500 millones de dólares. Estamos hablando de 226 millones de dólares más que en el periodo anterior, ¿no? Y verdaderamente el sistema bancario y financiero pues ha sido uno de los principales blancos de los ataques de cada una de las medidas que han sido puestas por la administración Trump, que no tienen otro objetivo que reforzar el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Cuba, ¿no? Por esa razón, las afectaciones monetario-financieras a la economía cubana pues superan los 284 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el fenómeno en esta última etapa más palpable, ¿no? Pues la creciente negativa de las instituciones financieras y bancarias extranjeras a tramitar operaciones tanto a bancos cubanos como a empresas cubanas. Y cómo se ha ido dando, ¿no? Por el cierre de cuentas y de contratos que ya con anterioridad se habían establecido, con el tema de la constante devolución de transferencias bancarias, de transacciones bancarias, y sobre todo por la cancelación de claves para el intercambio de información financiera
a través de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias, conocida internacionalmente por sus siglas en inglés, SWIFT. Esto ha tenido un trasfondo de una política de presión, de intimidación contra un sinnúmero de instituciones bancarias y financieras internacionales. Y han surgido nuevos métodos, diríamos, para entorpecer todas las operaciones bancarias que realiza Cuba, ¿no? En primer lugar, la solicitud de documentos adicionales por encima de la documentación que normalmente se exige para transacciones bancarias, ¿no?, para realizar una operación. Y esto, por supuesto, pues genera demoras, entorpece tanto la ejecución de pagos a proveedores como el recibo, ¿no?, la recepción de ingresos provenientes desde el exterior, ¿no? Por esta política, en este último periodo ya se han negado a realizar operaciones con bancos cubanos más de 130 bancos extranjeros, y han obstaculizado aproximadamente 315 operaciones esos bancos extranjeros con bancos cubanos. Y la afectación para nada, yo creo que es una afectación que el gobierno cubano se la siente superior a los 236 millones de dólares, ¿no? Ahora, la negativa a prestar estos servicios bancarios, pues no escapa a ninguna zona geográfica del mundo, ¿no?, en sus diferentes manifestaciones. En primer lugar, la negativa de aperturar cuentas o el hecho de cerrarle cuentas a entidades cubanas. 7 bancos extranjeros han tenido esa posición. La negativa a realizar transferencias de fondos desde y hacia Cuba, también 14 bancos extranjeros de Europa, de Asia, de Oceanía, pues han estado involucrados. La retención de fondos que son cubanos de entidades cubanas en bancos extranjeros, 3 entidades bancarias extranjeras se han apropiado, han imposibilitado a Cuba utilizar esos fondos, ¿no? La cancelación de las claves de la mensajería SWIFT, como ahorita referíamos, por parte de bancos extranjeros. Hay 18 ejemplos de bancos que han imposibilitado a Cuba utilizar el sistema SWIFT. Y para las transacciones bancarias internacionales, los códigos SWIFT pues garantizan operaciones rápidas y seguras. Creo que es la vía por la cual se hacen. Imposibilitar a Cuba de hacerlo, pues imposibilita que sus transacciones, ¿no?, en medio de este bloqueo se hagan con la oportunidad que necesita un país bloqueado. Y la devolución de operaciones bancarias, hay 77 bancos involucrados. Y bueno, pues ¿cuáles son las causas que ellos refieren? Bueno, pues que Cuba está sancionada, por supuesto, por el carácter extraterritorial de esta política, que son en cumplimiento de políticas internas de esas instituciones bancarias que sencillamente han sido presionadas por todo el engendro legal que acompaña al bloqueo, ¿no? Ahora, ya hay una cronología de cuáles, ¿no?, han sido, diríamos que los últimos pasos que se han venido dando después que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues en el 2017 crea la lista de entidades cubanas restringidas, ¿no? Entidades que identifica con las cuales tiene prohibido tener relación toda persona natural o jurídica que esté sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, ¿no? Es algo arbitrario, es una lista creada por ellos con el único fin de bloquear las posibilidades de Cuba de mantener relaciones comerciales y así, de esa forma, asfixiar a la economía cubana. Y sobre todo, algo de lo que está en el trasfondo de lo que ellos buscan es deprimir el nivel de vida de la población cubana. Ese es su principal objetivo, para crear descontento, para
para además remarcar el carácter inhumano de esta política, ¿no? ¿Qué pasó? En septiembre del 2019 limitaban a 1.000 pesos trimestrales las transferencias que podían enviar los familiares de Estados Unidos a Cuba, y además prohibían las remesas no familiares. En junio del 2020 se incluye a FINCIMEC en esta lista del Departamento de Estado. En una revisión, una actualización de la lista, en septiembre de 2020 se incluía a la American International Service, la I, también una entidad financiera, lo cual también dificulta a la recepción de transferencias en la isla. En noviembre, pues, quedaron cortados los envíos de transferencias desde los Estados Unidos hacia Cuba, y el 21 de diciembre, ahora el Departamento del Tesoro incluye también a FINCIMEC entre aquellas entidades nacionales en una lista que publica ese departamento, una medida adicional que igual imposibilita que las personas naturales o jurídicas sujetas a la legislación de los Estados Unidos puedan tener relaciones con entidades y bancos cubanos, ¿no? Y recientemente, y fue, bueno, lo pudimos ver la semana pasada en la mesa redonda, el 1 de enero, pues el Departamento de Estado incluyó al Banco Financiero Internacional en esta lista de entidades cubanas restringidas, ¿no? Creo que el primer problema también que estamos viendo es que Cuba no puede hacer operaciones con dólares americanos, ¿no? Y ustedes vieron la medida que tuvo que anunciar el Banco Central la semana pasada por cuánto depositar dólares o cambiarlo, es decir, adquirir otras divisas convertibles para realizar el comercio exterior, significa costos por tasas de cambio, costos por manipulación de esas monedas, y están logrando lo que ellos quieren, que haya que restringir a nuestro pueblo que el efectivo en dólares que manipulan, ¿no? Que manipulan se pueda temporalmente depositar en nuestros bancos por la imposibilidad de que haya instituciones financieras, bancarias, extranjeras que acepten nuestros dólares necesarios para adquirir productos básicos, necesarios para materias primas insumos y necesarios para lograr un funcionamiento de la economía nacional, y con ello además que el país pueda estar en una línea del desarrollo, lo cual se le prohíbe verdaderamente a Cuba. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, de acuerdo con las explicaciones que ustedes acaban de dar, estamos evidenciando, ¿no?, las medidas, las implicaciones que tiene el bloqueo en las diferentes áreas de nuestra economía. Lo vimos desde el punto de vista de la química, de la producción de alimentos, de la informática. Bueno, ahora les propongo hacer una pausa y vamos a ver un video realizado precisamente por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Y antes de pasar a verlo, quisiera hacer extensiva la felicitación porque ayer su organización estuvo cumpliendo 42 aniversarios. Así Muchísimas mismo, muchas felicidades. gracias. Les propongo ver el video. El bloqueo es el principal obstáculo a los planes de desarrollo del país. Afecta por igual a los diversos sectores de la economía. Limita el desempeño de todos los actores económicos. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba condena esa política ilegal y genocida. El bloqueo es el principal obstáculo a los planes de desarrollo del país. Afecta por igual a los diversos sectores de la economía. Limita el desempeño de todos los actores económicos. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba condena esa política ilegal y genocida. Bueno, ahora vamos a hablar un poco. En el ámbito de la exportación y las importaciones, podemos compartir con los internautas ejemplos de las afectaciones del bloqueo de manera concreta, Norailis. Sí, a ver,
desde el punto de vista de las importaciones, que es básicamente el sector que trabajamos en nuestra empresa, los ejemplos son muchos, ¿no? Yo voy a realmente acotar algunos para un poco ilustrar este proceder. Nosotros tenemos proveedores, a ver, más del 60% de los proveedores con los que trabaja Quimimport son de la zona de América, del área, como le llamamos comúnmente, que son los proveedores que nos suministran todos los productos químicos que nosotros utilizamos o los cuales importamos a nuestros clientes. Ahora, realmente nosotros no tenemos hoy vías bancarias, que es uno de los ejemplos mucho más palpables, para nosotros acceder directamente a estos países de los que ellos son, a los países de estos proveedores. O sea, ellos se ven obligados en muchas ocasiones a abrir cuenta en bancos europeos con todo el requerimiento de documentación adicional que se mencionaba que los bancos le piden, un poco para mantener las relaciones comerciales con nuestro país, ¿no? Y eso, por supuesto, deriva en que ese costo adicional que le genera a estos proveedores, ellos lo ponen en el precio con el cual negocian con nosotros. El uso de intermediarios, que es una de las otras afectaciones que nos provoca en las operaciones de comercio exterior, se ha hecho más notable en los últimos tiempos a partir de las propias afectaciones del bloqueo. Al no poder llegar directamente al productor, nos hemos obligado a utilizar intermediarios que nos permitan acceder a los productos que necesitamos. Por supuesto, en ocasiones, productos a través de estos intermediarios que no tienen el mismo nivel de calidad que se requiere para la tierra, para la agricultura. La oportunidad en que se utilizan estos productos en la agricultura es muy importante. Hoy, ¿qué está pasando? Hoy nosotros llevamos un proceso de contratación que se torna dilatado, que pasa por desde la propia relación comercial, la propia contratación comercial, hasta el tema de banco, que en ocasiones resulta en que exista atraso en la entrega de estos productos. Un atraso en la entrega de estos productos, la finalidad es que no llega a tiempo, y si no llega a tiempo no se logra utilizar y echárselo al cultivo en el momento que se precisa. Y esto al final o bien no se logra el cultivo con la calidad que se requiere o definitivamente no se logra. Y eso afecta al final el suministro a la población. Y eso se nota, ha sido uno de los ejemplos más palpables en los últimos tiempos, que nos hemos visto en un proceso de negociación de aproximadamente 7 meses y al final hemos incluso en ocasiones definido, destinado el recurso y al final no se ha logrado el objetivo, que no es más que la alimentación del pueblo. Tenemos determinados proveedores, tenemos un proveedor habitual, por ejemplo, el de cloruro de potasio, que es un producto que se usa en toda la producción cañera, ¿ya? Este suministrador no le fue posible suministrarnos más este producto, simplemente porque fue precisamente por las afectaciones que tuvo a partir del bloqueo y las sanciones que sufrió. Por tanto, decidió no tener más relaciones con nosotros. Esto nos resultó en que tuvimos que buscar otros proveedores que nos dieran este producto, ya no con la misma calidad, ya fue a través de un intermediario y, por supuesto, el producto se encareció por todo el tema flete, por todo el tema terceros bancos que tuvimos que utilizar y al final llegó prácticamente fuera de fecha y con un encarecimiento de que superó los $500,000, ¿no? República Dominicana, por ejemplo, es una zona que nosotros trabajamos bastante para estos productos químicos. Hoy no es posible acceder porque ningún proveedor quiere trabajar, no obstante a que tienen todas las autorizaciones que le corresponden para poder trabajar con Cuba, los bancos no le aceptan hacer las operaciones. Y en este minuto todavía no tenemos ningún banco que quiera hacer operaciones desde esta plaza para poderle comprar estos fertilizantes y plaguicidas que se necesitan para la producción. Las devoluciones son constantes. México, por ejemplo, es un país del cual tenemos varios proveedores de este país, sin embargo, las rutas bancarias de ese país son complicadas y al final las devoluciones son constantes, se demoran prácticamente solamente en el trámite bancario más de 10 días, lo cual genera una dilación complicada y que afecta el resultado final de cualquier negociación comercial. Y si le sigo poniendo ejemplos, los ejemplos pudieran ser muchos porque es el día a día de la operativa. El tema de los fletes, creo que lo comentaba, pero es un tema que es recurrente y es uno de los que más hoy nos afecta. Hoy, ¿qué está pasando? La
las navieras cotizan a determinados precios los buques para todas estas importaciones que se hacen. ¿Qué pasa? Que como en la zona de América no hay prácticamente movimiento por todo lo que le explicaba, las navieras hacen sus planificaciones en función de aquellas entidades que realmente sí le contratan su flete. A nosotros no estar participando en el momento que lo necesitamos, el precio se torna complicado. Y si existe otra empresa que le paga más, al final nosotros no logramos obtener el resultado, que es conseguir un buque en los momentos que lo precisamos. Y nos vemos obligados a ir a África, a Rusia, a buscar un buque que por supuesto nos sale mucho más caro. Muchas gracias, Noraili. Quiero informarles, como les había dicho al inicio de nuestro panel, que se está transmitiendo desde las plataformas de Facebook y YouTube y que ya son muchos los internautas que se comunican con nosotros, que nos han dejado algunas preguntas que, bueno, después, antes de finalizar este panel, quisiera compartir con ustedes para también darles respuesta y saludar a muchas de las personas que en este momento nos están siguiendo. Les propongo hacer nuevamente una pausa y vamos a disfrutar de otro material audiovisual. Que pone el problema del bloqueo, la respuesta de parte de todos lo tiene de ser defender la revolución de Cuba, defender la autodeterminación y el premio Nobel para los médicos cubanos. Hasta la victoria siempre. Son más de 60 años que la población de Cuba, el gobierno de Cuba, están subiendo esta locura. Tenemos que decir que es muy importante hacer muchas luchas para la autodeterminación de los pueblos y para ir contra este bloqueo. El pueblo cubano ha estado sufriendo un alto costo económico y humano. El pueblo cubano, por otro lado, ha demostrado una gran capacidad de resistencia e inventiva ante las grandes limitaciones que impone el bloqueo. No hay otra alternativa que exigir al gobierno de Estados Unidos a finalizar este criminal bloqueo. Al imperio. Bueno, vamos a retomar nuevamente las afectaciones del bloqueo en el ámbito de las exportaciones y las importaciones, y ahora le doy la palabra a Carlos Miguel y bueno, podemos continuar después con Pablo. Bueno, sí, desde el pasado noviembre del año 2020, la forma de gestión no estatal, podemos realizar exportaciones. Y yo quiero decirle que todo el esfuerzo que hace el Estado y el gobierno cubano para que nosotros podamos subsistir día a día, esa leche que llega a la bodega, esos químicos que decía la compañera que tributan directamente a la producción de alimentos, que nosotros no lo sabemos, porque llevamos 60 años pensando que el bloqueo es algo como ficticio, como lo vivimos todos los días y lo logramos o hemos logrado sortear diferentes estrategias, pero el bloqueo está ahí. Y en la medida que nosotros, desde el sector no estatal, nos vamos adentrando a estos mecanismos que necesitamos aplicar para poder hacer nuestras propias exportaciones, nos damos más cuenta. Y ese es el caso de la exportación de software también. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo colegas hoy que están exportando software como yo, sin embargo, ya han hecho más de 5 trabajos y no han sido capaces de cobrarlo. Y a veces la eficiencia es un elemento fundamental en cualquiera de estas exportaciones. A veces es necesario cobrarle a un cliente por adelantado para probar si el mecanismo financiero que existe entre las partes es factible, o a veces el cliente tendría que buscar una forma alternativa. Y en un mundo del desarrollo de software donde este servicio es tan competitivo, cualquier pequeña deficiencia, pues sencillamente el cliente se va y busca a otro proveedor. Hay que decir también que los servicios informáticos, en gran mayoría en el mundo, digamos que el 90%, no se hace a través de transacciones bancarias, se hace a través de pasarelas de pago internacional. Las pasarelas más usadas en el mundo son PayPal, Stripe. Esas son las pasarelas que hoy nosotros como cuentapropista tampoco tenemos acceso. Es decir, nuestras soluciones podrían tener un modelo basado en suscripciones, por ejemplo, nosotros ese tipo de modelo no lo podemos hacer. Entonces, eso nos hace ser mucho menos competitivos que el resto de los actores que como nosotros hacen este tipo de labor en la región, lo cual nos afecta grandemente. Esos son algunos elementos de cómo la exportación se ve afectada.
pero la exportación se ve afectada también cuando no podemos nosotros comprar determinadas computadoras, determinados hardware específicos que son producidos en el mercado norteamericano y que son necesarios para nosotros poder realizar nuestro trabajo. Que aunque son pocos, porque a veces a partir de que un familiar te lo envía como si fuera un regalo, pero eso no son formas de hacer negocios en el mundo. Eso no hay manera humana que podamos hacer eso sostenible y progresar. Yo incluso, no sé si nos están viendo hermanos programadores y desarrolladores del mundo, que puedan ver cómo el bloqueo nos afecta a nosotros y cómo Cuba hoy podría ser, porque tiene su potencial con miles de informáticos graduados con la revolución y las universidades cubanas, poder llegar a todo el mundo con productos y servicios de gran calidad. Esas son algunas ideas que quería compartir con ustedes. Pablo, por favor. Bueno, nosotros queríamos decir que contamos con una mini industria y esta mini industria hoy con muy buena calidad los productos, pero pasamos mucho trabajo con las importaciones. A veces necesitan una pieza para determinada máquina y pasas trabajo para importarla, para que te llegue, para que esté ahí con nosotros. Y hoy tenemos que decir también que pasamos mucho trabajo para exportar. Nuestros productos, para nadie es nuevo que nuestros productos, las viandas, las hortalizas, los granos, los vegetales de nuestro país son productos muy exóticos, son productos muy orgánicos y que estuvieran hoy en cualquier lugar de Estados Unidos. Sin embargo, nosotros no tenemos a solo 90 millas, no tenemos posibilidad de mandar estos productos a ese país y a otros países que también se prestan para este juego. Todavía hay personas que piensan que el bloqueo es un cuento y es bueno que todo el mundo abra los ojos y sepa el trabajo que viene durante más de 6 décadas pasando el gobierno cubano y pasando los campesinos y pasando la familia cubana, que al final es la que sufre en carne propia todo esto del bloqueo. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora sí quisiera compartir con ustedes algunas de las preguntas que nos han hecho llegar algunos de los internautas. Se dice que las medidas unilaterales, es decir, el bloqueo como tal, está enfocado para afectar al gobierno. Pero como bien han dicho ustedes, todas estas medidas, todo este engranaje, el que lo siente finalmente es el pueblo cubano, la familia. ¿Qué creen ustedes sobre este tema? Yo, bueno, considero que las intervenciones que acá se han hecho, acababa a Pablo ahora de decir, el no tener insumos para la producción agroalimentaria de alimentos en el país, el primer afectado es el pueblo cubano, ¿no? Yo creo que eso queda claro. Y en cuanto a los temas que trabajamos relacionados con la finanza, el no poder recibir transferencias o limitados los importes de remesas, ¿no?, de familiares a ciudadanos cubanos, ¿quién es quien se ve afectado? Es el pueblo. Yo creo que hay muchos ejemplos y cada uno de los acá presentes tendrá igual percepción. Yo creo que es palpable que el bloqueo no es contra el gobierno, el Estado. El Estado tiene que buscar disímiles formas de alternativa para que pueda continuar la vida del país, pero el principal afectado, como decía Pablo, es el pueblo cubano, y eso no tiene duda ninguna, creo que con las intervenciones acá realizadas. ¿Alguien más? Sí. Bueno, yo quiero compartir algunas de nuestras experiencias donde de una de las limitaciones que impone el bloqueo a las familias cubanas, como un derecho tan esencial para el ser humano, que es el derecho a heredar. Con relación, como consecuencia del bloqueo, los herederos cubanos no pueden obtener ni cobrar tan fácilmente los dineros, los inmuebles, las pólizas de seguro que son dejadas a su nombre por familiares o residentes en Estados Unidos. Existe ya un procedimiento que se encarga de procesar, de identificar aquellos procesos sucesorios en Estados Unidos donde existen herederos cubanos. En ese sentido, los bienes no pueden ser adjudicados por los herederos que residen en nuestro país, y los dineros también son colocados en una cuenta cubana bloqueada. Solamente los herederos que residen acá en el país pueden acceder a ese caudal hereditario
si emigran a los Estados Unidos como residentes permanentes o emigran a un tercer país que no sea considerado enemigo de Washington. Este dinero también de las cuentas bloqueadas tienen sus regulaciones. ¿Por qué? Porque son dineros, como decía Oscar, que llegan como remesas a nuestro país. Y hemos vivido ya todas las regulaciones que se han impuesto a las remesas que recibe el pueblo cubano. En una primera etapa, con relación a las herencias, solo podían recibir estos herederos $300 trimestrales. Luego, con la apertura de las relaciones Cuba-Estados Unidos, hubo una flexibilización y estos herederos podían recibir hasta $10,000 diarios. Luego, con las medidas adoptadas por el gobierno de Trump, se volvió a regular las remesas a $1,000 trimestrales. Y por último, con la medida impuesta FinCime y el cierre de todas las oficinas de la Western Union, se hace el Senado la vía legal para que los herederos cubanos puedan recibir estos dineros que permanecen en cuentas bloqueadas en los Estados Unidos. Esto es un ejemplo vivo de la afectación que provoca el bloqueo a nuestras familias cubanas. Y ratificamos que es una sanción inhumana e injusta contra nuestro pueblo. Bueno, vamos a pasar a una segunda pregunta que también nos han hecho llegar. El mundo está sufriendo la pandemia de la COVID-19 y en este caso Cuba, además de la enfermedad, tiene que lidiar con las afectaciones del bloqueo. Y se conoce también que durante la administración de Trump el bloqueo se recrudeció de manera notable. ¿Cómo ustedes creen que, teniendo en cuenta la situación que está viviendo nuestro país, afecta el bloqueo en esta etapa? ¿Cómo se ha recrudecido? ¿Cómo lo podemos ver durante la etapa de la COVID-19? ¿Qué ha pasado en el ámbito, en el sector donde ustedes radican? Bueno, durante la presidencia de Donald Trump se aplicaron 243 medidas, si mal no recuerdo, en contra del pueblo y la familia cubana. También se incluye a Cuba en la lista de países copatrocinadores del terrorismo. Y hoy, en medio de una pandemia que está acabando con miles de vidas en todo el mundo, no hemos visto todavía una medida de la administración de Biden a favor del pueblo y la familia cubana en medio de esta gran pandemia mundial. Se ha conocido de casos concretos donde Cuba no ha podido acceder a la compra de insumos necesarios para atender a la población cubana en medio de esta crisis. Y yo pienso que además en medio de esta coyuntura internacional, mantener todas estas políticas fallidas durante más de 60 años contra Cuba es inhumano, es criminal y debería cesar inmediatamente. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más quisiera opinar sobre el tema o podemos pasar a la próxima pregunta? Bueno, aquí tenemos otra pregunta que nos deja otro internauta. Dice, ¿ustedes consideran que pudiera otro país que no fuera Cuba soportar un bloqueo como este? Bueno, yo verdaderamente el criterio es que la resistencia del pueblo cubano es única. Es que no hay otro ejemplo de otro país que haya estado bloqueado durante tantos años. Un bloqueo que pasa, que es una guerra económica, lo que se ha impuesto al pueblo de Cuba, ¿no? Y solo la tradición de lucha del pueblo cubano, de nuestras guerras de independencia, el liderazgo de nuestros principales dirigentes, la estrecha vinculación con el pueblo, haciéndonos saber de cada una de las decisiones que hay que tomar para afectar lo menos posible a la población, y ese, por supuesto, espíritu de lucha, de la tremenda convicción de que este es un pueblo que no se rinde. Creo que son factores importantes que han hecho que podamos resistir el bloqueo, que estemos en condiciones de mientras las administraciones norteamericanas injustamente bloqueen al pueblo de Cuba, pues nosotros vamos a estar resistiendo y vamos a buscar alternativas y vamos a demostrar además que Cuba es un país solidario y que Cuba realmente es un ejemplo a seguir en el mundo y no merece para nada estar bloqueado. Es así como usted dice, Oscar, la unidad, la resistencia y esta unidad del pueblo en torno al partido, a la revolución, creo que también ayuda
a que nosotros podamos aguantar una medida como esta y que podamos seguir adelante en estos momentos. Bueno, a mí solo me resta agradecerles por la presencia de ustedes aquí, por comparecer, por dar sus opiniones, por mostrar con hechos concretos cómo afecta esta política en las diferentes áreas donde ustedes radican y bueno, seguir trabajando es lo que nos queda, seguir sorteando, buscando algunas posibilidades, buscando alternativas para que el pueblo cubano sufra lo menos posible esta injusta política. Antes de culminar como tal el panel, me gustaría que viéramos otro material sobre las caravanas Puentes de Amor, que ha sido una muestra de apoyo incondicional al pueblo cubano y en contra del bloqueo. Muchísimas gracias a todos.